Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Bonita, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 24 de agosto del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura a la cuenta. Único, comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez, a los fines de remitir el decreto presidencial número 37 de fecha 26 de agosto del 2021, publicado mediante Gaceta Legislativa número 52 de fecha 27 de agosto del presente año, mediante el cual se declara estado de alarma como modalidad de estado de excepción en todo el territorio del Estado Mérida, con el objeto de que la Asamblea Nacional proceda con la consideración y aprobación del señalado decreto, en atención a lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 125 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Lectura. Punto de información. Agresión a militar por parte de irregulares. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Williams Dávila, quien denunció y condenó ante la comisión delegada los hechos ocurridos en Campearito, Estado Sucre, donde un grupo de delincuentes someten, humillan y golpean a un soldado de la Guardia Nacional, porque supuestamente efectivos de ese componente militar y de la Fuerza Armada agreden constantemente a la población de esa región oriental del país. Exhortó a los efectivos de la Fuerza Armada venezolana a tomar conciencia sobre estos hechos de la necesidad de rescatar la dignidad de la Presidencia de la República, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. La vía para rescatar las instituciones, el Estado de Derecho y la dignidad de las Fuerzas Armadas Nacionales es precisamente lograr elecciones presidenciales y parlamentarias. De lo contrario, el pueblo les tendrá miedo, pero nunca respeto. No pierdan la gloria legada por nuestros padres libertadores. Ahora más que nunca necesitamos una Fuerza Armada institucional al servicio de la República y no de un grupo político ni ideológico, y mucho menos al servicio de grupos vinculados al AMPA y al narcotráfico, como está sucediendo hoy en Venezuela. Cierro comillas. Manifestó que estos hechos evidencian que en el país no existe Estado de Derecho y que la Fuerza Armada venezolana ha perdido el respeto del pueblo venezolano. No justifica la agresión contra el sargento Luis Planchet por parte de este grupo amponil, que toma la justicia por su propia mano, supuestamente para defender a los pobladores inocentes de Campearito, quienes al parecer son agredidos constantemente por efectivos de la Guardia Nacional asignados a ese sector. Comilla, ¿cómo es posible que todavía los militares venezolanos se presten a esta indignidad por culpa de sus propios jefes? No hay Estado de Derecho, el país está a la deriva, a merced del AMPA. La agresión contra la gente común trae como consecuencia estas acciones de grupos al margen de la ley, que utilizan un argumento lógico en defensa de la gente inocente de su pueblo. Calificó de muy grave la situación y la comparó con Pablo Escobar en Colombia. Recordando que hasta un pueblo compró, era dueño de un equipo de fútbol
pero un peligroso narcotraficante que tenía en zozobra a todo un país. Este grupo amponil, fuertemente armado, increpa a este sargento Planchet, lo golpea, lo someten y vejan por la violencia en contra de los habitantes de Campeadito, ejercida por sus compañeros de armas, cierro comillas, puntualizó el parlamentario merideño. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al orden del día, único, proyecto de acuerdo de declaratoria de responsabilidad de Nicolás Maduro por incumplimiento de compromisos mundiales para la mitigación y adaptación al cambio climático, lo que ha conllevado a las grandes tragedias que han sucedido en Venezuela. La presidencia toma el derecho de palabra para solicitar la urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día como primer punto el decreto presidencial número 37 de fecha 26 de agosto del 2021, publicado mediante Gaceta Legislativa número 52 de fecha 27 de agosto del presente año, mediante el cual se declara estado de alarma como modalidad de estado de excepción en todo el territorio del estado Mérida, con el objeto de que la Asamblea Nacional proceda con la consideración y aprobación del señalado decreto, en atención a lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 125 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. La Presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas la urgencia reglamentaria solicitada para incluir en orden del día como primero el decreto presidencial número 37 de fecha 26 de agosto del 2021, publicado mediante Gaceta Legislativa número 52 de fecha 27 de agosto del presente año, mediante el cual se declara estado de alarma como modalidad de estado de excepción en todo el territorio de Mérida, con el objeto de que la Asamblea Nacional proceda con la consideración y aprobación del señalado decreto en atención a lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 125 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Se aprobó la modificación. Segundo, proyecto de acuerdo de declaratoria de responsabilidad de Nicolás Maduro por incumplimiento de compromisos mundiales para la mitigación y adaptación del cambio climático, lo que ha conllevado a las grandes tragedias que han sucedido en Venezuela. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, decreto presidencial número 37 de fecha 26 de agosto del 2021, publicado mediante Gaceta Legislativa número 52 de fecha 27 de agosto del presente año, mediante el cual se declara estado de alarma como modalidad de estado de excepción en todo el territorio del estado Mérida. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Carlos Paparoni, quien informó la trágica muerte de 19 personas, varios desaparecidos y cientos de merideños quienes perdieron sus viviendas, sus pertenencias y el dolor de ser familias separadas. Exhortó a las autoridades civiles y militares, comillas, de que esta tragedia no puede ser utilizada para la política, que es el momento en el que todos nos unamos, cierra comillas. Este decreto tiene como objetivo directamente buscar ayuda humanitaria que el régimen pretende bloquear, pero que la solidaridad del venezolano se ha expresado sin miedo en otras catástrofes. Igualmente, instan a las autoridades a prestar apoyo al trabajo necesario, al trabajo realizado por los profesionales de la salud, voluntarios y organismos no gubernamentales que se apersonan en las zonas afectadas. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Julián Dávila, Mildred Carrero y Launes Castros para cerrar el debate. La presidencia sometió a consideración de la plenaria el decreto presidencial
número 37 de fecha 26 de agosto del 2021, publicado mediante Gaceta Legislativa número 52 de fecha 27 de agosto del presente año, mediante el cual se declara estado de alarma como modalidad de estado de excepción en todo el territorio del Estado Mérida. En atención a lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 125 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Favor indicarlo con la señal de costumbre, resultando aprobado. La Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, proyecto de acuerdo de declaratoria de responsabilidad de Nicolás Maduro Moros por incumplimiento de compromisos mundiales para la mitigación y adaptación al cambio climático, lo que ha conllevado a las grandes tragedias que han ocurrido en Venezuela. La Presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Hernández, quien señaló que el texto exhorta a las Fuerzas Armadas venezolanas y a las Fuerzas Vivas de la Nación a sostener la solidaridad y apoyo a las comunidades afectadas y denunciar los obstáculos, la obstaculización de las ayudas. Asimismo, a través del documento se solicita remitir a la conferencia de las partes del Acuerdo de París, a la Cumbre del Clima COP26, que se celebrará en el mes de noviembre en Glasgow, Escocia, Reino Unido. Un informe que describa el incumplimiento del Estado venezolano de los compromisos mundiales para la disminución de gases de efecto invernadero y adaptación de las comunidades al cambio climático, lo que ocasiona la gravedad de la situación hoy de una población bajo las aguas y desguarnecida. Para continuar con el debate, la Presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados de Yalik Saray y Rommel Guzamana, quien cerró el debate. La Presidencia sometió a consideración de la plenaria el proyecto de acuerdo de declaratoria de responsabilidad de Nicolás Maduro Moros por incumplimiento de compromisos mundiales para la mitigación y adaptación al cambio climático, lo que ha conllevado a las grandes tragedias que han sucedido en Venezuela. Agotada la materia, la Presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo sucedido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, asimismo como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración el acta leída por secretaría. Muchísimas gracias, diputado. Se considera aprobado. Tiene un punto de información el diputado Alexis Paparoni. Adelante, diputado. Señor presidente, señores diputados, he solicitado este punto de información porque el pasado martes 31 de agosto mis colegas diputados del Estado Mérida solicitaron derecho de palabra para exponer la tragedia ocasionada por las lluvias el 23 de agosto en la zona del Mocotíes del Estado Mérida, lo cual hicieron de manera excelente, logrando que esta Asamblea Nacional, con el apoyo de todos los diputados, aprobara un acuerdo de declaración de emergencia y que en el mismo se solicitara la ayuda humanitaria a los organismos internacionales. En esa oportunidad se me solicitó, en función de que yo soy el diputado de esa zona del Valle del Mocotíes, que mi intervención se dejara para la siguiente semana y presentar un balance de la misma, lo cual pretendo hacer en el día de hoy. Hasta el día de ayer se habían confirmado 21 fallecidos y 3 desaparecidos, más de 110 viviendas totalmente destruidas, 151 viviendas con afectaciones parciales, 250 viviendas vulnerables y más de 607 hogares evacuados. Cientos de kilómetros de vialidad rural y urbana totalmente destruidos
y cientos de kilómetros parcialmente destruidos. Estas son algunas pérdidas irreparables, pero también son otras reparables y que algunas ya se han reparado gracias a la intervención de los gobiernos locales y regional, pero fundamentalmente gracias a la acción de solidaridad de miles de venezolanos que desde cualquier rincón del país han hecho llegar a través de comida y enseres del hogar a esos damnificados. Hoy, en nombre de los mismos, queremos darles el Dios les pague. Pero también hay que destacar la acción de solidaridad de los medios de comunicación y fundamentalmente destacar la acción del enorme voluntariado de Cáritas de Mérida bajo la conducción del cardenal Baltasar Porras y de Monseñor Luis Enrique Rojas, quien, por cierto, este último, de manera valiente, se enfrentó a las Fuerzas Armadas porque las mismas impedían el ingreso de la ayuda humanitaria. Acción esta que tuvo el respaldo de la gente de Mérida y del país. Sin embargo, el pasado jueves 2 de septiembre, el ilegítimo Nicolás Maduro emitió unas declaraciones que han recibido el repudio de la comunidad nacional e internacional y que esta Asamblea Nacional legítima, representante del pueblo venezolano, tiene que repudiar, como efectivamente repudiamos. El señor Maduro acusa a la Iglesia, a los obispos venezolanos, a los sacerdotes y al propio Vaticano de una campaña en contra de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad la verdadera campaña las ha dirigido el gobierno de facto del señor Maduro, y para ello se han servido de un componente de la Fuerza Armada que se ha convertido en el brazo armado de la dictadura. Todos los venezolanos y el mundo ha visto cómo estos efectivos primero sirvieron de apoyo a los despojos de tierras y haciendas privadas en todo el país. Luego vimos cómo sirvieron de apoyo a los colectivos para atacar manifestantes indefensos y vimos correr sangre inocente de hombres, mujeres y niños. Todos gracias a la artera cobardía de uniformados de verde oliva que juraron defender la patria y a la población, pero para lo que han servido es para la rapiña y el despojo de bienes de la población. No otra cosa es sus papeles en las alcabalas, donde se han hecho tristemente célebres, unos cuantos de ellos, dada su ya tradicional actitud de pillería y arrebato de los pocos bienes que los venezolanos huyendo de la dictadura pueden lograr. A los productores del país los tienen prácticamente arruinados porque no hay una sola alcabala donde no le apliquen la política de la matraca. A diferencia de nuestro episcopado eclesiástico, que han sabido interpretar la emergencia en nuestra Mérida y dispuso el envío de verdadera ayuda al Valle del Mocotíes. Pero resulta que la asquerosa pillería de estos tipos de cuello verde, supuestamente por órdenes superiores, pretenden robarse esos insumos para ponerlos al servicio de quienes pretenden ganar indulgencia con escapulario ajeno. Y ahora pretenden que todos nos quedemos callados mientras ellos realizan sus acostumbrados actos de pillaje. Pues no, esta vez los hemos enfrentado con las pruebas irrefutables de su malsana actitud, gracias a los videos y a la acción valiente de Monseñor Luis Enrique Rojas, conocido como el Padre Quique. Por tal razón, esta Asamblea Nacional legítima, interpretando el sentimiento de todos los venezolanos, rechazamos de manera muy contundente la afrenta, las expresiones soeces, indignas, groseras y chabacanas
del señor Maduro contra la Iglesia Católica. Finalmente, señor presidente, señores diputados, dos cosas. La primera, que como un gesto de solidaridad y confianza, recomendemos a los organismos y a las ONG internacionales que cualquier ayuda humanitaria para estos damnificados del Estado Mérida sea hecha a través de nuestra iglesia venezolana o cualquier ONG de servicio social. Y segundo, que en una sola voz invitemos a todos los venezolanos, a los católicos y a los no católicos, para que este domingo 12 de septiembre llenemos con nuestra presencia todos los templos de Venezuela como una protesta pacífica y silente contra esta afrenta del señor Maduro y que no representa el gentilicio y educación de los venezolanos. ¡Que viva la Iglesia Católica! Muchísimas gracias, diputado Paparoni, además la labor importante e intensa para atender a los más vulnerables en el estado Mérida y Valle de Mocotíes. Secretario, por favor, de lectura de la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, debate sobre el fracaso en el mantenimiento del tendido eléctrico nacional por parte de la dictadura, sometiendo a la población a una creciente ola de racionamiento. Y segundo, debate sobre el constante incremento del costo de la vida, imposibilitando el vital acceso a la alimentación digna de cientos de familias venezolanas debido a las desacertadas políticas económicas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. En consideración la propuesta de orden del día. Muchísimas gracias, diputado. Diputado, se considera aprobado. Secretario, por favor, de lectura al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día aprobado recientemente es el siguiente. Primero, debate sobre el fracaso en el mantenimiento del tendido eléctrico nacional por parte de la dictadura, sometiendo a la población a una creciente ola de racionamiento. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Secretario, tiene la palabra para iniciar este debate el diputada, disculpen, Nora Bracho. Adelante, diputada Nora Bracho. Buenos días, presidente Juan Guaidó, colegas parlamentarios y a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales. Hoy les quiero hablar sobre un tema que nos afecta a todos por igual. Y digo a todos porque hasta la propia Caracas ha llegado el temido programa de administración de cargas o simplemente los racionamientos de energía eléctrica. Los embalses de nuestras hidroeléctricas están a tope por las recientes lluvias en nuestro país. Así que no es un tema de agua para generar electricidad. Entonces, debemos referirnos a la incapacidad del régimen de generar energía y de distribuirla. ¿Cómo es posible si Venezuela cuenta con una capacidad instalada para generar energía hidroeléctrica de entre 15.000 y 17.000 megavatios y una cantidad similar en térmica, tengan cortes eléctricos diarios de 2 horas o más? La respuesta es sencilla: corrupción y falta de inversión, la desprofesionalización y la politización del sector eléctrico. Lo hemos dicho innumerables veces, pero tenemos que seguirlo repitiendo para develar la verdad de lo que ha sucedido en nuestro país con este sector. Podemos colocar como ejemplo a Tacoma, una hidroeléctrica proyectada para arrancar en 2015 y con un costo de $3.000 millones y finalizó con un presupuesto de más de $9.000 millones, sin que hasta ahora haya aportado ni un solo de esos 2.100 megavatios prometidos. Pero si vemos más allá, las líneas de transmisión están en un franco deterioro. La centralización de decisiones técnicas y financieras, retardando las labores operativas y de mantenimiento, han sumido en la ruina el sistema eléctrico nacional. Si hablamos del tendido eléctrico nacional,
Hablamos de 22.236 kilómetros de líneas de transmisión a diferentes niveles de tensión en la actualidad, distribuidos en 10.400 kilómetros de 115 kilovatios, con 322 estaciones y subestaciones de transmisión. 5.462 kilómetros en 230 kilovatios, con 50 subestaciones. 4.130 kilómetros en 400 kilovatios, con 21 subestaciones. 2.224 kilómetros en 765 kilovatios, con 7 subestaciones, alcanzando un total de más de 22.000 kilómetros de líneas de transmisión a nivel nacional, siendo Venezuela una de las pocas naciones a nivel mundial que posee una red troncal de 765 kilovatios, según los datos aportados por la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, ABIEN. La obsolescencia y la inoperatividad de los equipos juegan un papel importante en la sobrecarga de las subestaciones, y eso no le importa al régimen, que ahora lo que promueve es la apertura de casinos y una supuesta normalidad inexistente en nuestro país. Los venezolanos estamos cansados de tener que hacer carreras de velocidad de obstáculos para pagar o desconectar los electrodomésticos antes de que las subidas de voltaje los quemen, de dormir sin luz, de estar en nuestros hogares o trabajos sin electricidad. Merecemos la calidad de vida que siempre tuvimos y un sistema eléctrico que funcione. La excusa del régimen es que el servicio no se paga, pero es que ellos hasta con los sistemas de facturación y las taquillas de pago acabaron. Solo se puede cobrar un servicio que se preste, que sea eficiente. El resto es contribuir al robo que mantienen al bolsillo y al dinero de todos los venezolanos. No nos conformemos, Venezuela. Sigamos pujando el cambio que queremos, que necesitamos y que merecemos los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Muchísimas gracias, diputada Bracho. Tiene la palabra el diputado Leonardo Regnol. Adelante. Buenos días al pueblo de Venezuela, buenos días al pueblo caraqueño. El lunes 23 de agosto, en la cuenta oficial de Instagram del Plan de Administración de Carga, se oficializaba la aplicación de un racionamiento de carga en la capital, en Caracas. En los sectores del oeste de la capital, zonas como La Quebradita, Brisas de Propatria, Montalbán, La Vega, Los Pinos, La Veguita, Terrazas de Bellavista, Barrio La Coromoto, entre otros, permanecieron por más de 4 horas sin energía eléctrica. Al día siguiente, como queriéndole restar importancia a lo que había ocurrido, explicaron que se trataba de la reparación de un cableado subterráneo y la sustitución de copas terminales en la subestación eléctrica Bellavista. Este anuncio, en realidad, lo que vino fue a oficializar un racionamiento que vivimos en la capital desde hace varios meses, en donde algunos sectores han estado por más de 20 horas sin energía eléctrica. A pesar de que en el 2019 Caracas había sido excluido del plan de racionamiento eléctrico, aunque esto, por supuesto, no evitó que siguiéramos sufriendo apagones permanentes en la capital de la nación. Caracas comienza a sumergirse en la oscuridad que cubre el resto del país, producto de la negligencia, producto de la impericia, pero sobre todo producto de la corrupción, que es un signo distintivo de este régimen. De los más de 40.000 millones de dólares que han sido destinados desde la llegada al poder de esta pandilla para el sistema eléctrico nacional, cerca de 25.000 millones han ido a engordar el estómago de la corrupción. Por eso desde aquí hacemos un llamado para seguir investigando y seguir develando todo lo que han venido haciendo para destruir el sistema eléctrico nacional y para destruir esta patria. Pero también le hacemos un llamado a ese pueblo venezolano, que debemos organizarnos para salir de esta terrible situación y de estos padecimientos que nos han hecho vivir quienes hoy detentan el poder. Cambiar a Venezuela depende de todos. Darnos un destino mejor depende de todos. Hacer que vuelva la luz a Caracas y a todo el país depende de todos.
Y es por eso que desde aquí hacemos un llamado para que todos juntos, todos estos venezolanos que queremos salir adelante, trabajemos denodadamente para pronto salir de este terrible régimen y llevar a Venezuela, enrumbarla hacia el futuro, el progreso, el desarrollo y la dignidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Regnol. Tiene la palabra el diputado Renzo Prieto. Adelante. Buenos días, compañeros parlamentarios. Presidente encargado Juan Guaidó. Hoy estamos acá para debatir sobre el fracaso en el mantenimiento del tendido eléctrico nacional, que por parte de la dictadura pues no ha llevado o no ha mantenido sometidos a toda la población a una creciente ola de racionamiento, como lo dice ahí en el punto 1. Y efectivamente ha sido así, aunque con el tema del fracaso no digamos que fue un fracaso a la hora del mantenimiento, sino que como su política de Estado es la corrupción, su política de Estado siempre ha sido robarse los recursos del Estado. Entonces no es culpa de la falta de mantenimiento siquiera de manera directa sobre la crisis energética, sino es producto de la corrupción por parte del Estado, que ha hecho que todas aquellas personas, ministros o empresas a los cuales se le entreguen los recursos políticos, que amigos, aliados al régimen, pues han decidido agarrar los recursos para su bienestar personal y no para el mantenimiento y las mejoras de la industria eléctrica del país, manteniéndonos por más de 10 años en una crisis constante, en apagones, en cortes eléctricos de maneras hasta diarias. Nos podemos remontar, bueno, han sido muchos años, han sido muchas situaciones, han sido muchos escenarios. El primero podríamos, un ejemplo, en el 2009, cuando se empezaron a hacer apagones a nivel nacional, exceptuando Caracas, y donde se racionaba para aquella época 2 horas diarias de luz sin tener un horario ni siquiera fijo, sino de repente la quitaban cuando ellos quisieran y la volvían a colocar después de 2 horas o pasar un tiempo más de las 2 horas. Ellos modificaron el sistema eléctrico, el modelo, en un modelo centralista y a través de la primera ley eléctrica que ellos implementaron en el 2004. Después prolongaron o excusaron la crisis a la sequía que se ocasionaron los diferentes embalses a nivel nacional, producto del fenómeno climático El Niño, producto de la iguana, producto de un montón de sinfín de excusas que ellos han inventado, que muy bien el fenómeno El Niño es real, sucedió, pero después de pasar ese hecho, pues el problema eléctrico continuó. Entonces vemos que el tema no fue ni siquiera el fenómeno del Niño, que fue para el momento, sino la crisis continuó y se fue empeorando. Hace unos años dije, antes del 2019 o en el 2019, cuando se dio el último apagón nacional en la mayor cantidad de estados del país, luego vinieron otros, pero en menor escala, lo dije, el problema se va a seguir incrementando porque el régimen jamás va a tener la intención de mejorarlo. Siempre prefiere que se mantenga como se mantiene porque su intención, vuelvo y repito, es robarse los recursos del Estado. Así no solo con el sistema eléctrico, sino con los diferentes programas o diferentes situaciones que se manejan en el país, alimentario, educación y demás. Es algo que, aclaro, incluso que a ellos no les interesa que contemos con electricidad, con energía, que solucionemos por nuestra parte, porque bueno, doy un ejemplo en el caso de un municipio en Mérida, Bailadores, donde el pueblo cuenta con su planta eléctrica a raíz de su misma población, su alcalde, quienes llegaron a construir su planta eléctrica para cuando hubiese un apagón, para cuando hubiera ese racionamiento, ellos contar con energía y suministrar electricidad a los hogares, a la siembra y demás. ¿Qué dijo el régimen con respecto a eso? Les prohibió prender las plantas o usar la planta cuando haya racionamiento. Solo y únicamente pudieran usarla cuando haya un apagón, algo
que se le escape de las manos al régimen. Pero cuando ellos dicen, se apaga la luz hasta que ellos lo decidan, porque es la orden. Entonces, ¿para qué alguien puede, o un municipio, un alcalde, ayudar a generar el bienestar a través de una planta para sus ciudadanos cuando les prohíben usarla? Porque el tema, o sea, lo lógico del régimen es que vivan a oscuras, no debe haber solución. O sea, es el mejor ejemplo, o más claro ejemplo, de que ellos no quieren solución. Ellos lo que quieren es seguir robando y mantener a la población sometida, y en este caso a través del sistema eléctrico, mantenernos a oscuras, incomunicados, entre otras cosas. Entonces, de todos estos años, jamás se ha mejorado el sistema eléctrico. Solo se ha evitado algunas fallas, algunos cortes, pero en el Táchira siguen los cortes, en el Zulia siguen los cortes, en Caracas ahorita pues ya se viven los cortes de manera constantes, más alargados los tiempos cuando se va la luz. Entonces es un producto de que desde hace más de 10 años se ha venido incrementando, y ahí están las pruebas. Todos los estados se ha venido incrementando, se ha venido fallando. Mérida también es uno de los estados que más fallan, todos los Andes. Y la capital, pues volvemos y repito, ya en estos momentos no se le escapa de las manos. Por lo tanto, como el sistema eléctrico y como las demás situaciones del país, de hambre, de crisis y demás, no va a haber solución mientras el régimen mantenga el control, como lo mantiene ahorita, usurpado a través del Poder Ejecutivo. Debemos seguir luchando, debemos seguir buscando los mecanismos pertinentes y lograr el cambio político real en el país para conquistar la libertad de Venezuela, esa libertad que se nos fue arrebatada hace mucho tiempo, y que, vuelvo y siempre lo diré, es la única solución real a la crisis que vivimos en Venezuela, y en este caso, y en el punto de la crisis eléctrica, es la única solución real para que Venezuela salga de la crisis energética en la que está sumergida desde hace más de 10 años. Muchísimas gracias, diputado Renzo Prieto. Tiene la palabra el diputado Ángel Torres. Señor presidente, colegas parlamentarios, el sistema eléctrico de Venezuela se ha deteriorado durante la última docena de años debido a la falta de mantenimiento de las plantas eléctricas. Este colapso afecta continuamente a los ciudadanos, que deben convivir con apagones que se prolongan por tiempo indefinido. El sistema colapsó, y esto es cuando algo no da más, no puede más. El problema del país es que no se genera lo que se demanda. Se está demandando más energía de lo que se genera. Y no es porque ha crecido la población o las industrias, porque existen menos. Se ha perdido la generación. Prácticamente no hay plantas termoeléctricas. La más importante que tenía Venezuela era Atacoa, y está paralizada casi completamente. Todas están casi en ruinas. La estructura total está destruida. La mayoría de la infraestructura del sistema eléctrico se encuentra deteriorado, sobre todo la asociada con la generación termoeléctrica, donde el 70% de su capacidad está fuera de operación por falta de reparación o porque los equipos ya llegaron a su vida útil. En igual situación se encuentra la infraestructura de transmisión y distribución. El sistema eléctrico nacional está colapsado y requiere una reparación integral para que los venezolanos puedan tener un suministro eléctrico confiable. Otra de las razones por las que la industria no está funcionando bien es porque el personal especializado profesional emigró. Aunque quedan algunos, no son ni un tercio de lo que se requiere en una industria para poderla manejar. No hay generación, o muy poca, y tampoco hay transmisión, porque se caen los cables de alta tensión por falta de mantenimiento, y los puntos calientes ya no son chequeados como antes, lo que genera apagones y falta de electricidad en muchas zonas del país. Antes le vendíamos electricidad a Brasil y Colombia. Venezuela tiene una planta termoeléctrica en Colombia como parte de sus bienes. Hoy en día esperamos que ellos nos vendan. No hay capacidad de reserva. Si un circuito falla, debería quedar otro que pueda suplir la totalidad de la carga con incluso un porcentaje de más. Sin embargo, debido a la falta de mantenimiento y de inversión, Venezuela no tiene capacidad de reserva en todas las áreas, ni en generación, ni en transmisión, ni distribución.
Esto afecta directamente a la confiabilidad del sistema y es por eso que ante una falla simple las consecuencias son graves, fatales. Y como ya no hay más carga que racionar en el interior del país, están ejecutando planes de racionamientos aleatorios para evitar caídas totales del sistema. Por eso entra la Gran Caracas en ese juego, zona que era privilegiada, porque no hay de dónde sacar más carga. Las proyecciones no son las mejores. La mayoría de los estados del país son afectados diariamente por el racionamiento del sistema eléctrico, lo que ha llevado a las personas a realizar múltiples protestas por este problema. La gente está acostumbrada a estar en la calle protestando, porque al problema eléctrico hay que sumarle la ausencia de otros servicios como el agua, el gas, la gasolina, cualquier cosa. Y para finalizar, la pregunta que todos los venezolanos nos hacemos cuando la casa queda oscura. Si durante 20 años la revolución bolivariana ha invertido en el sistema eléctrico, supuestamente invertido en el sistema eléctrico venezolano unos 105 mil millones de dólares, ¿qué hicieron? Fácil, se lo robaron todo. No hay otra respuesta, se lo robaron. La corrupción nos robó la luz, pero no la esperanza de tener la mejor Venezuela posible. Que Dios nos bendiga. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Ángel Torres. Para concluir este debate, el diputado William Dávila. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás miembros de la comisión delegada. Hoy vamos a hablar sobre la tragedia que los venezolanos estamos viviendo con la crisis eléctrica, corrupción e improvisación. Fracaso total. Estamos viviendo es un apagón revolucionario. Y todos sabemos que la electricidad es un servicio imprescindible para el desarrollo de los pueblos. Hay países que han progresado sin petróleo, pero ninguno sin electricidad. Durante el siglo XX, Venezuela fue una de las naciones pioneras en la industria eléctrica mundial. Creó un sistema robusto, de calidad internacional, que le permitió a la población disfrutar de un servicio eléctrico continuo y confiable sin preocupación. En los últimos 20 años, esta planificación coherente fue reemplazada por la improvisación que permitió que la dictadura iniciara obras que no se correspondían con las necesidades del sistema. Nunca cumplieron los plazos prometidos. Cambiaron los lineamientos de uso sin ningún estudio que lo soportara. Eliminaron los desarrollos hidroeléctricos. Impulsaron opciones nucleares que luego fueron abandonadas y sustituidas por pequeñas plantas de generación distribuidas y gabarras, despilfarrando los recursos económicos y energéticos de la nación. El sistema eléctrico, en consecuencia, se volvió frágil, vulnerable y comenzó a fallar. Ya no es confiable. Las interrupciones diarias del servicio que sufren los ciudadanos no son apagones, son racionamientos ordenados por el régimen como consecuencia de la ineficiencia de la infraestructura eléctrica. Vamos a comparar costos para que se den cuenta de la tragedia que estamos viviendo. Entre 1950 y 1998 se invirtieron $1.000 millones anuales y se crearon 20.000 megabytes. En cambio, entre 1999 y el 2020, este socialismo del siglo XXI invirtió la bicoca de $6.000 millones anuales y apenas si produjeron 10.000 megabytes. La infraestructura del sistema eléctrico nacional está en el suelo. Y la verdad es que lo que tenemos hoy día es un exceso de corrupción, de centralismo en las decisiones que atrofian los mecanismos de acción de las regiones. Por eso nosotros necesitamos un cambio absoluto del modelo autocrático y centralista que tenemos hoy día, precisamente porque es una dictadura y en consecuencia cree en la participación ciudadana. Antes, por el contrario, lo que quiere es imponer y seguir manteniendo un régimen despilfarrador, centralista y autocrático, que lo que trae es ineficiencia y corrupción. Desprofesionalizaron por completo todo el sector eléctrico. Y lo más grave de todo, la burla a los trabajadores con el incumplimiento de los compromisos contractuales y la ignorancia y la incompetencia de la gerencia.
Entonces tenemos una gran realidad, y es que precisamente se robaron el sistema eléctrico de Venezuela. La realidad es que Corpoelec hasta el año 2020 tenía una ejecución de 42 proyectos para generar una nueva infraestructura eléctrica. Muchos de estos planes presentan rezagos de más de 40 meses en promedio, y el costo de referencia internacional es de 14.000 millones de dólares. Sin embargo, a los venezolanos nos ha costado, según los expertos, cerca de 38.000 millones de dólares. Este sobreprecio solamente para el área de generación se estima en 24.000 millones de dólares americanos, más de 10 veces el presupuesto anual de Venezuela para el sector salud. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente se robaron la plata, y esto no es consecuencia de las sanciones. Esto es consecuencia de un régimen corrupto que se robó el sistema eléctrico de Venezuela. Hoy el sistema eléctrico no funciona y los ciudadanos deben vivir con el racionamiento y los apagones. Fíjense ustedes, en el caso, por ejemplo, de Mérida, cuando sucedió la tragedia de la zona del Mocotíe del pasado 23 de agosto, en medio de la tragedia que ocasionó más de 20 muertos y miles de millones de bolívares en pérdidas materiales, más de 1.000 casas destruidas, la luz se fue. Y eso es permanente en toda la zona de los Andes. Invirtieron una termoeléctrica, los chinos, casi 3.000 millones de dólares en el Vigía, y no está funcionando, sino que antes, por el contrario, el Vigía y toda la zona panamericana vive padeciendo de este apagón revolucionario. Este régimen dictatorial, en vez de corregir los factores reales que producen la crisis eléctrica, tomar acciones y las sanciones pertinentes, lo que hace es culpar a las sanciones y a todos nosotros en la oposición. Han habido todas esas acusaciones de sabotaje, cuando no es la iguana, el rayo, a los usuarios por derrochadores y también al crecimiento excesivo de la demanda. Siempre hay una excusa para tapar su propia ineficiencia. Lo que ha pasado es que esta dictadura instauró un sistema de multas y sanciones junto con una serie de decretos de emergencias y zonas de seguridad que no han evitado que la crisis se agrave y los venezolanos sigamos viviendo a merced de los apagones y en la penumbra. Esa sí es la verdadera sanción, la que le están aplicando a los venezolanos cuando nos ponen en funcionamiento el racionamiento y el apagón revolucionario. La crisis eléctrica es resultado de la imposición de un modelo de gestión que genera déficit y escasez. La crisis es estructural, no es coyuntural, y para resolverla haría falta por lo menos 10 años, pues los proyectos pertinentes no han sido acometidos. El sistema eléctrico está siendo forzado y sobreoperado, por lo que continúa debilitándose día a día. De no asumirse las medidas necesarias, si no hay un cambio en la situación política y social de este modelo que tenemos hoy en Venezuela, vamos rumbo al colapso del sistema y al apagón final. El racionamiento y los apagones van a continuar mientras no haya un cambio de política y, por lo tanto, de este régimen. Sin energía y sin electricidad, nuestra sociedad y nuestra economía transitan hacia un estado inviable. Muchas gracias, diputado William Távila. Con eso concluimos este debate. Por favor, secretario, de lectura del siguiente punto del orden del día. Ciudadano presidente, el segundo punto del orden del día para el aprobado por la plenaria es el siguiente. Segundo, debate sobre el constante incremento de costo de la vida, imposibilitando el vital acceso a la alimentación digna de cientos de familias venezolanas debido a la desacertada política económica impuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente.
Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Sandra Flores. Buenos días, presidente Juan Guaidó. Buenos días, colegas diputados, miembros de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Desde esta legítima Asamblea Nacional queremos condenar las políticas erradas del régimen de Nicolás Maduro, que han traído como consecuencia un elevado costo de vida y con ello hambre y desnutrición de un elevado porcentaje de venezolanos, especialmente de niños, niñas y adolescentes que son el futuro de nuestro país. La desgracia del alto costo de la vida, del hambre y la desnutrición comenzó con las invasiones, expropiaciones y confiscaciones promovidas por Hugo Chávez al principio, pero posteriormente continuadas por el régimen corrupto e incompetente de Maduro. Así, en mi estado Barinas, de las 3.058.000 hectáreas con vocación agrícola, que representan el 83,05% de la superficie total del estado, 710.130 hectáreas, es decir, el 23,22% de la superficie total de uso agrícola, aún se encuentra afectada por invasiones o cualquier otro daño a la propiedad privada. Concretamente en el municipio de Barinas, de las 300.344 hectáreas con vocación agrícola, 132.809 hectáreas se encuentran en este momento bajo algún ataque a la propiedad privada, sea confiscación, expropiación o invasión. Fincas productivas cuyas invasiones fueron promovidas por los mismos regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en unos casos para comprar conciencias de los más humildes y en otros para cederlos a la guerrilla y a las mafias del narcotráfico. Adicionalmente a las invasiones de fincas están las expropiaciones de empresas proveedoras de insumos agrícolas, lo que le ha impedido a los productores que a pesar de la gran adversidad y del constante ataque continúan en el campo, le impide a estos productores conseguir dichos insumos a productos competitivos y en consecuencia a vender a precios accesibles. Las expropiaciones, la baja productividad, una gasolina $2 por litro, un diésel a $200 el tambor, las aún existentes alcabalas que extorsionan a productores pidiéndoles desde $20 a $100 para poder operar en semanas radicales, ha conllevado a precios elevados, escasez y por tanto a una desnutrición severa de cientos de miles de compatriotas. Barinas, como otros estados productores del país, se caracterizó por sus precios bajos y accesibles. Hoy eso no es posible, por las razones ya mencionadas anteriormente. La inseguridad jurídica y la desconfianza hacia el régimen de Maduro además impide que nuevos productores se sumen al trabajo del campo. Y de hecho, no habrá confianza mientras Maduro esté en el poder. No habrá posibilidades de precios accesibles y una buena alimentación para los venezolanos mientras Maduro esté en el poder. Por ello, exigimos que se concrete un acuerdo de salvación nacional para crear confianza y posteriormente para recuperar el campo y al país, y así poder brindar una alimentación adecuada y accesible a los venezolanos, especialmente a los niños y niñas de Venezuela, que son la generación futura y hoy sufren miserablemente por culpa de la incompetencia y la corrupción de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, diputada Sandra Flores. Tiene la palabra la diputada de Yaritza Aray. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. El día de hoy vamos a debatir en esta sesión de la Comisión Delegada un tema que es nuestro día a día, un tema que no podemos dejar de discutir y de evaluar toda vez que representa las condiciones precarias en las que cada día se ve sometido la calidad de vida de cada familia venezolana. En Venezuela, de acuerdo a los informes presentados por organismos como el SENDA, la canasta alimentaria para un grupo familiar en junio de este año tuvo un incremento de 44.6 millones en comparación con el mes de mayo. El precio de la canasta en junio fue equivalente a $220.27, cuando sabemos que el salario mínimo para ese mismo mes en Venezuela era apenas de $2.22 mensuales, lo que equivaldría en realidad a 0,074 centavos de dólar diario.
Y si observamos que las estimaciones, índices y parámetros de los organismos internacionales como el PNUD, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, se establece un mínimo de ingresos de $1.90 diarios para considerarse en el nivel de pobreza. Pues bien, en Venezuela, la familia de nuestra clase trabajadora apenas sobrevive con ese ingreso mensual, sin poder adquisitivo y sin poder satisfacer sus necesidades básicas de alimentación ni de servicios esenciales. Esa es la cruda realidad, una realidad que revienta en la cara de quienes han dedicado todos estos años a destruir la economía del país, a destruir toda la institucionalidad y a carecer de políticas que permitan mantener la calidad de vida de cada una de las familias en Venezuela. Por el contrario, vemos como cada vez nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores presentan un altísimo grado de desnutrición. Vemos cómo es imposible que en una familia puedan consumir las proteínas y los alimentos necesarios para garantizar una alimentación digna y balanceada. Aquí el único mecanismo que han encontrado para establecer políticas económicas ha sido la de quitarle ceros a nuestra moneda y hacerla desaparecer para maquillar una realidad que se muestra en la cara, en los rostros y, repito, en las medidas que en este momento tienen nuestros niños y nuestros ciudadanos. Nosotros no podemos estar callados ante ese hecho. Nosotros no podemos dejar de denunciar la gravísima crisis humanitaria que compleja y además que pone en vilo no solamente la vida, sino además la alimentación de nuestros ciudadanos. Hemos sido testigos cómo gente busca y hurga en la basura las obras que le permitan sobrevivir. Y esto es un drama y esto es una situación que nosotros no podemos dejar de evaluar y analizar. Una vez más denunciamos el fracaso de las políticas económicas del régimen de Nicolás Maduro y lo hacemos responsable de esta tragedia en la cual se encuentra sometido precisamente nuestro pueblo, a quienes pretenden mantener a costa de la manipulación de las famosas y corruptas cajas CLAP. Una vez más, presidente, desde esta tribuna levantamos la voz a favor de la familia venezolana, a favor de nuestros trabajadores, para que juntos logremos avanzar en la conquista de la institucionalidad del país, que se logra en la medida en que nosotros cambiemos este modelo que ha destruido a toda nuestra nación. Y eso lo vamos a conseguir en la medida que primero sea nuestro país para devolverle a los venezolanos una nación en vías verdaderas de desarrollo, en vías de un verdadero progreso y en vías de garantizarle calidad de vida a cada uno de sus ciudadanos. A eso nos comprometemos, a eso seguiremos comprometidos y a favor de eso seguiremos nuestra lucha. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Yaritza Aray. Para concluir el debate, el diputado Marco Aurelio Quiñones. Señor presidente, colegas parlamentarios, hemos decidido asumir este derecho de palabra para hablar acerca de un tema que es literalmente vital para el pueblo venezolano. Y no es otra cosa que el acceso a la canasta de alimentos que necesita nuestro país y que necesitan nuestros ciudadanos para poder alimentar a sus familias. Pero hay que tener claro quién es el protagonista de esta crisis que viven los ciudadanos, de la imposibilidad a acceder a los alimentos para los hogares de nuestro país. Y no es otro que Nicolás Maduro, el protagonista de las peores políticas económicas que se han emprendido en nuestro país a lo largo de su historia. ¿Cómo comenzó todo este tema? Aquella política macabra que durante 20 años lo que han hecho es intensificarla, que lleva como bandera las expropiaciones. Acabaron con la producción nacional. ¿Cómo es posible que un país salga adelante cuando la industria nacional, la producción nacional, las empresas del país son expropiadas por un régimen que lo que ha hecho es robársela
quebrarlas en sus manos y aniquilar tradicionales marcas que en nuestro país no solo llenaban los anaqueles, sino que producían cientos de empleos. Tenemos el país con las reservas petroleras más grandes del planeta. Tenemos un país con 100.000 millones de dólares en reservas de coltán. Tenemos un país con suficientes paisajes y con suficientes espacios para desarrollar el turismo. Tenemos un país de gente trabajadora, pero tenemos también un obstáculo que hace que el pueblo venezolano cada vez viva peor. Un pueblo que tiene que acostarse, desvelarse pensando en qué come el día siguiente, que pareciera un sueño, un anhelo perdido la posibilidad de ver un plato de comida completo, como se conocía otrora en nuestra Venezuela, donde se podía hablar sin duda alguna de algunas calamidades, pero nadie podía hacer referencia, nadie podía decir que en nuestro país pudiera haber la imposibilidad, como la hay hoy en Venezuela, de millones de ciudadanos por tener una dieta alimenticia mínima que le permita sostenerse y que le permita alimentarse. El niño venezolano hoy nace con desnutrición, se crece en las mismas condiciones, avanza su vida, su juventud, llega a la adultez, llega a la vejez, en cualquiera de las etapas que podamos retratar al pueblo venezolano en estos 20 años, las calamidades son el protagonista. Y no es por otra cosa, porque la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, su único propósito es el de sostenerse en el poder, sea a través de las medidas que sea. No les interesa el bienestar de los ciudadanos, no les interesa que el venezolano se alimente, no le interesa tener una ciudadanía robusta, sino que por el contrario, solo le interesa tratar de generar estas macabras cadenas de control social, donde a través, por ejemplo, de medidas como la que implementaron a través de la caja del CLAC, pretenden generar un control social en todos los ciudadanos. Es por eso, señor presidente y colegas parlamentarios, que nosotros hoy queremos responsabilizar al verdadero responsable. Nosotros queremos señalar ante el mundo entero que el culpable de la crisis en Venezuela es Nicolás Maduro y que eso, que es un escándalo para los ciudadanos en el mundo entero, que apenas $4 el salario mensual de los ciudadanos es precisamente gracias al fracaso de unas medidas económicas que no son fortuitas y que nosotros estamos seguros que no son errores que, digamos, la improvisación los ha llevado a cometer, sino que es un plan macabro que viene del tutelaje cubano que ha llevado a estos tipos a generar esta situación en nuestro país. $4 al mes. Nadie puede entender en el mundo entero cómo un país tan rico como Venezuela está viviendo como está viviendo. Y sin embargo, lo creen cuando ven que más de 6 millones de venezolanos andan peregrinando por el mundo entero tratando de buscar mejores condiciones de vida. Es por eso, señor presidente y colegas parlamentarios, que nosotros vamos a seguir elevando la voz. Vamos a ondear con fuerza la bandera de la dignidad del pueblo venezolano que merece y necesita respuesta. Y vamos a afianzar, señor presidente, como ha sido su planteamiento, lo que es la lucha clara por lograr un acuerdo de salvación nacional. Y queremos que su nombre resuene, Acuerdo de Salvación Nacional, porque hay un país que merece y necesita ser salvado. La situación de Venezuela no es cualquiera, no es nada más hablar de la democracia como un sistema político que garantice oportunidades, condiciones similares, etc. No, Venezuela está en medio de una emergencia humanitaria compleja. Venezuela está en urgencia, Venezuela necesita que se salve y por eso, presidente, ese acuerdo de salvación nacional que usted ha planteado es una urgencia, es una necesidad vital del país que la vamos a luchar y la vamos a defender con la vida si es necesario, porque es lo que requiere el pueblo venezolano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Marco Aurelio Quiñones. Con esto se agotó la materia de la sesión por la cual fue convocado el día de hoy. Se levanta y se convocó para el próximo martes. Muchísimas gracias, diputados y Junta Directiva. Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.